Continuamos con el segundo tema, que es la gestión operacional, y me permito destacar que es básicamente tomé los temas de la experiencia propia que he tenido que manejar dentro de las diferentes empresas de seguridad donde he laborado. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Conocer y comprender los fundamentos de la gestión operacional que realiza el coordinador de operaciones a través del desarrollo de las funciones, tanto en la identificación, análisis, mitigación de riesgos, como en la administración de los recursos humanos, técnicos y logísticos que la empresa confía para poder desarrollar el contrato que está administrando. ¿Cuáles son los principales aspectos de la gestión operacional que nosotros vamos a tener en cuenta? 1. El reporte y atención de siniestros, una de las actividades más importantes que tiene. 2. Análisis de riesgos y reporte de vulnerabilidades, tanto a la empresa como al cliente. Esto es importante destacarlo, ya que dependiendo de ese manejo, nosotros podemos ahorrar una serie de dineros muchas veces a la compañía. Soporte operacional, definición de perfiles del personal de guardas que va a utilizar dentro del desarrollo de la actividad de protección al cliente, asegurar los recursos para que los esquemas de protección estén con todo al día, y ya vamos a ver que muchas de estas cosas dependen del tipo de contrato que se hizo con el cliente, ¿sí? La parte de aplicación de políticas, planes, investigaciones, contratación de personal, aspectos legales, modus operandi delincuencial, que es importante también que lo tengan en cuenta, seguridad de la información, aprovechamiento de las herramientas ofimáticas, auditar los controles de acceso, conocimiento en soporte y apoyo de grupos a nivel de emergencia, elaboración de informes sobre panoramas de riesgos, vulnerabilidades, acciones de mejora, diseños de programas para el personal y reportes a nómina, habilidades en manejo de clientes difíciles. Digamos que estos son los principales temas que va a tener que manejar el coordinador de seguridad. Ahora bien, dentro de los aspectos relevantes que va a tener este coordinador de seguridad está 1. Intervenir dentro de los comités de crisis cuando haya necesidad de esto, tanto con el cliente como con la compañía. 2. Participar en el desarrollo de los planes de seguridad. 3. Administración del recurso. 4. La realización de pruebas de vulnerabilidad. 5. El cumplimiento de las políticas de seguridad. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Vamos a tener en cuenta lo que es el contrato que se realiza con el cliente. Digamos que esta es la base fundamental, ¿sí? Entonces, es importante que el coordinador de operación conozca perfectamente el contrato que se realiza con el cliente. ¿Cuáles son los aspectos más preponderantes en un contrato? Pues 1. Las condiciones y acuerdos de prestación de servicio. Ahí nos va a dar, primero, las modalidades de prestación de servicio, por ejemplo, si es servicio diurno, servicio nocturno, servicio 24 horas, si son turnos rotativos o es solamente de día o solamente de noche, si el puesto es permanente o es de lunes a viernes, incluye domingos, festivos. Entonces ahí ya nos está dando a nosotros unos parámetros de lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta dentro de las programaciones del personal para reportes a nómina. Vamos a tener en cuenta características y perfiles de los guardas. Muchos de los clientes ya le están diciendo a uno, por ejemplo, cuáles son las características físicas que debe tener un guarda. Algunos, en el caso por experiencia propia, en lo que tiene que ver con el sector de bares, ellos siempre le piden a uno personal con unas características específicas físicas. Por ejemplo, que deben medir más de 1,85 de estatura, más de 80-85 kilos de peso. ¿Por qué? Porque buscan unas características de una persona que la sola estatura sea imponente frente a las situaciones que se puedan llegar a presentar. Entonces una persona con esas características pues va a minimizar situaciones de violencia, agresión que se puedan llegar a presentar. Algunos clientes, por ejemplo, piden personal con una excelente presentación personal, ¿sí? Algunos
clientes piden características especiales como, por ejemplo, que la persona sea bilingüe, que maneje el inglés bien, más o menos. Entonces, esas características es importante tenerlas en cuenta. Algunos exigen que, por ejemplo, sean solamente mujeres madres cabeza de familia. Entonces, todas esas características ya le empiezan a uno a generar cuáles van a ser el perfil del personal que uno necesita para poder desarrollar ese contrato. Recursos técnicos, logísticos, si vamos a utilizar celulares, medios de comunicación, vamos a utilizar GPS. En el caso, por ejemplo, de muchos vehículos que se utilizan para la protección de dignatarios, la mayoría de ellas lleva esos aparatos de geoposicionamiento satelital precisamente para poder hacer seguimiento, saber dónde están los vehículos. Esos sistemas le permiten a uno monitorear un vehículo, saber a qué velocidad va, si está detenido, si abrieron las puertas, etcétera. Todo uno, incluso desde la central de comunicaciones podemos nosotros llegar a encender o apagar un vehículo de estas características. Todo ese manejo tenemos que empezar a conocer nosotros. Programación de turnos, con base en la información que ya nos dieron de cuáles son las modalidades de prestación del servicio, ahí uno tiene que empezar a mirar cómo va a programar el personal. Es importante que el coordinador pueda llegar a saber cuántas personas requiere para el desarrollo de ese sistema de seguridad. Por ejemplo, si son 5 turnos, son 24 horas, vamos a colocar una programación 2x2, ¿cuántas personas se requieren? Si, por ejemplo, la persona labora solamente en el día, ¿cómo le vamos a dar los descansos? ¿Cuántas personas necesitaríamos nosotros para poder proveer descansos de esa persona? Y es importante también conocer los aspectos legales. En el caso de las normas laborales, ¿cuántas horas máximas permiten que una persona de seguridad pueda llegar a trabajar semanalmente? Entonces, todos estos aspectos deben ser conocidos por el coordinador de seguridad para estar dentro de los parámetros legales que exige el Estado, asimismo poder cumplir con las exigencias que tiene el cliente. Hay unos aspectos importantes dentro de la parte contractual y es lo que está relacionado con las sanciones que nos imponen a nosotros los clientes como multas por incumplimientos que se puedan llegar a presentar en la prestación del servicio. Cosa importante a tener en cuenta. Algunos clientes cobran por retardos en la recibida del servicio, porque el guarda no cumpla con las características que fueron acordadas previamente, porque de pronto se incumplió y no llegó la persona a prestar su trabajo. Entonces, todas estas series de multas y sanciones es importante conocerlas y tener como un checklist para uno ir mirando todo ese tipo de situaciones. Consignas propias del servicio, ¿sí? Aparte de las consignas generales que todos nosotros conocemos como exigencias a nivel de presentación personal, los uniformes, uso de los elementos tecnológicos dentro de la prestación del servicio, pues hay algunas consignas muy específicas que nos piden a nosotros los clientes, como por ejemplo, está autorizado que los usuarios ingresen o no celulares a las instalaciones. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante que nosotros empecemos a mirar. Ahora, dentro de estas consignas específicas, el cliente tiene algunos formatos especiales para el manejo de la seguridad, el control de los puestos, el control de recursos, el ingreso de vehículos, salida de carga. Es importante que nosotros los conozcamos. Uno, para mirar a ver si podemos optimizar el manejo de esa información. Dos, para mirar a ver cómo capacitamos a nuestro personal, pues para el correcto y manejo adecuado de estos recursos que tiene el cliente. Manejo de la información. Aquí hay algo importante y es, uno, toda la información que nosotros vamos recabando, recopilando dentro del manejo de la operación que estamos haciendo, y dos, pues hay dentro de las normas laborales y a veces se firman unas pólizas con los clientes para tener reserva de la información que nosotros conozcamos de la operación del cliente, de los clientes que tiene él, de sus recursos. Entonces es importante tener cuidado con todo esto, tanto para el coordinador de operaciones como para las personas que están a cargo de él. La vigencia del contrato, eso también nos va a permitir proyectar a nosotros, por ejemplo, algunos clientes exigen que los vehículos que se están aportando para la operación no tengan más de determinado tiempo de antigüedad. Entonces, si ya están cumpliendo eso, pues tenemos que tener un plan para empezar a renovar equipos, vehículos. Entonces, todo eso tiene que tenerlo muy bien el coordinador de operaciones.
Acuerdos comerciales no facturados. Hoy en día muchas compañías ofrecen toda una serie de cosas a los clientes que no se facturan. Por ejemplo, algunas compañías ofrecen dentro de su stock hacia el cliente que ellos puedan aprovechar pruebas poligráficas para cuando están seleccionando personal y pues no se les cobra, sino digamos que tienen tantas pruebas poligráficas por mes para hacer uso de eso. Algunas ofrecen el préstamo de vehículos o de pronto horas adicionales del servicio donde el cliente puede solicitar un guarda adicional que no va a ser facturado ese tiempo. Entonces, todos esos acuerdos comerciales no facturados es importante que los conozca perfectamente bien el coordinador para saber hacer uso de esos recursos y administración de los mismos. Conocimiento de los pliegos de licitación. Ojo con esto. Normalmente, cuando una compañía proveedora de servicios de seguridad genera un contrato comercial, casi siempre, y es normal, que se hayan puesto unos pliegos de licitación públicos donde cualquier compañía lee los pliegos, oferta sus servicios y muchas veces dentro de esos licitaciones o pliegos de licitación hay algunas condiciones que no quedan en el contrato, pero como fueron publicadas dentro del pliego, son de obligatorio cumplimiento. Entonces es importante no solamente leer el contrato, sino también los pliegos de licitación para saber nosotros qué acuerdos de más debemos cumplir. Otra de las tareas importantes es el análisis de riesgos. Pero mire que aquí el contrato comercial ya me ayudó a mí una base, una estructura para saber sobre qué voy a trabajar. ¿Por qué? Porque en el contrato comercial se establece un alcance, una profundidad de lo que nosotros vamos a administrar a nivel de recursos de seguridad. Y sobre ese mismo alcance nosotros empezamos a proyectar el análisis de riesgos. ¿Qué es lo primero? El levantamiento del panorama de riesgos del puesto que nosotros vamos a asumir, donde el cliente nos está transfiriendo a nosotros la responsabilidad de lo que él muchas veces no puede manejar. Entonces, ahí sí es importante que nosotros hagamos primero que todo el levantamiento de riesgo general de la operación que vamos a manejar del cliente. Lo recomendable es que siempre vayamos acompañados por una persona del área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que ellos de paso, así como nosotros estamos haciendo un análisis operacional de los riesgos y vulnerabilidades del cliente, el área de salud y seguridad en el trabajo vaya haciendo el análisis de los riesgos a los cuales está expuesto el funcionario que nosotros vamos a colocar en ese punto para manejar esos riesgos. De él depende, uno, el tipo de dotaciones que se le van a entregar a los funcionarios. Entonces va a necesitar protector auditivo, protector visual, necesita careta, necesita guantes, necesita algún tipo de ropa especial para manejar, por ejemplo, el frío, ropa térmica. Entonces todo eso se empieza a establecer y se empieza a identificar las dos cosas, la matriz de riesgos a nivel de seguridad y salud en el trabajo y la matriz de riesgos operacionales del cliente. Con esta matriz, pues nosotros ya empezamos a identificar tres elementos importantes, lo que es la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Ahora, el que nosotros identifiquemos la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad no quiere decir que esa situación ya está presente y ya está afectando. Muchas veces esta situación es la posibilidad de prever con tiempo, anticipar la materialización de estas situaciones no deseadas. Eso es lo que se busca realmente y eso es lo que busca el cliente, que nosotros podamos anticiparle la materialización de estas situaciones que no queremos que se presenten por ningún punto de vista. Identificar las consignas específicas que requiere el cliente, ¿sí? De ahí los aspectos legales. Hay que revisar, por ejemplo, maletines. Entonces, pues ya nosotros tenemos unas condiciones específicas. El personal de seguridad no puede llegar a meter la mano dentro de maletas, maletines, morrales. ¿Por qué? Porque pues hay unas responsabilidades que no podemos llegar a asumir. Ahora, la forma de hacer esos controles, pues no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en una instalación comercial donde un almacén de grandes superficies entra y sale cualquier tipo de persona. Una entidad financiera va a tener ciertas exigencias, una entidad estatal o gubernamental nos va a pedir también unas condiciones específicas para el ingreso o negación del servicio de determinadas personas.
Un aeropuerto pues también tiene unas condiciones específicas y están regidos por unas normas internacionales sobre la prestación de los servicios y hasta dónde puede llegar la responsabilidad del personal de seguridad en el manejo de los usuarios aeroportuarios. Comprensión del servicio por parte del cliente. Esto es muy importante. No solamente es el contrato comercial con el cual uno hace el cliente, porque pongamos el ejemplo de una entidad financiera. El jefe de seguridad nacional de un banco establece un acuerdo comercial donde le vamos a prestar unos servicios a las oficinas financieras de esa entidad. Pero resulta que una cosa es la percepción que tiene el gerente de seguridad y otra la que tienen los usuarios y los clientes de cada una de las oficinas. Entonces, muchas veces el gerente de la oficina tiene una percepción diferente de lo que puede hacer el guarda de seguridad. Entonces empiezan a asignarle una serie de responsabilidades, como por ejemplo que él administre las llaves de la oficina, que haga aperturas y cierres de las puertas de la oficina principal. Entonces, ese tipo de situaciones no está claro para muchas veces los mismos usuarios de lo que el cliente le pidió a uno. Y ahí es donde tiene que entrar, digamos, la labor comunicativa del coordinador de operaciones, de ir donde cada uno de esos usuarios, de cada una de esas oficinas, a hablar con el representante del cliente y aclararle realmente cuáles son las condiciones de prestación del servicio, qué puede y qué no puede hacer nuestro guarda de seguridad. Eso es importante. Otra situación es determinar la efectividad de los procedimientos y protocolos de seguridad. Muchas veces el cliente ya tiene diseñados unos protocolos, unos procedimientos de seguridad, pero a veces son inefectivos o a veces no se cuenta con los recursos que ellos han diseñado y hay que darle claridad sobre eso. Mire, usted está pidiendo aquí que se cuente con estos recursos, esos recursos no se pueden tener en cuenta, no se pueden utilizar. El manejo de las armas de fuego tiene unas condiciones que están reglamentadas y reguladas por las diferentes normas estatales que existen y a veces los clientes aspiran y esperan que se haga otro manejo cuando una persona está con un arma de fuego. Entonces ahí hay necesidad de aclarar y empezar a mirar cómo se modifican esos procedimientos de seguridad. Actualización del panorama de riesgos. Cada cierto tiempo, la mayoría de las empresas es cada 6 meses, hay que actualizar ese panorama de riesgos precisamente para orientar al cliente y decirle, mire, estamos en este punto cuando recibimos, actualmente bajó, aumentó, sigue igual. Entonces eso es importante poderle nosotros dar esa información al cliente. Como decíamos en la charla pasada, cuando hablábamos nosotros de ciertas habilidades, destrezas que debe tener el coordinador de seguridad, nosotros hablábamos de unas características específicas y técnicas que debe tener nuestro coordinador de seguridad, como es el conocimiento de ciertas normas. Por ejemplo, la ISO 31000, actualmente está la versión 2018, que es la que está vigente. Ella nos presenta toda una serie de herramientas y de elementos que debemos tener en cuenta dentro de esa gestión y análisis de riesgos. Hay una estructura muy interesante que presenta la norma y es, primero que todo, cuando nosotros vamos a hacer el análisis, ¿sí?, diseñar el panorama de riesgos de nuestro cliente, es importante definir 3 elementos. 1, el alcance, el contexto y los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta. Esto, primero que todo, es lo que nos va a permitir a nosotros saber hasta dónde llegamos y cuál es la profundidad del análisis de riesgos que nosotros vamos a hacer. El segundo paso que nos da esta norma es realizar la evaluación del riesgo. Para esa evaluación del riesgo, ¿qué vamos a tener nosotros? 3 aspectos importantes: la identificación, análisis y valoración del riesgo. Esos son los 3 elementos que nosotros vamos a tener en cuenta. Dentro de la identificación del riesgo, ya entonces nosotros nos metemos con aquello de las matrices. Por ejemplo, vamos a utilizar el método Mosler, el método HACCP, el paramétrico, podemos utilizar el método ASIS. O sea, ¿qué metodología nosotros vamos a utilizar para identificar los riesgos a los que estamos expuestos?
Hay muchos métodos. Está el de los 5 porqués, la espina de pescado, o sea, hay variedad de métodos y pues ya uno mira cuál es el que más le gusta, más se le adapta o el que más se entiende. Ahora, no necesariamente tenemos que pegarnos a un método de estos, o sea, es bueno conocerlos, comprenderlos y entenderlos, pero si usted quiere desarrollar su propia metodología teniendo un orden, teniendo todo en cuenta eso, pues es válido, es importante que nosotros tengamos esas habilidades creativas. Después de que nosotros hemos identificado los riesgos, ¿cuál es el paso siguiente? El análisis de cada uno de esos riesgos. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Ponderar cuál es el riesgo de mayor probabilidad o menor probabilidad de incidencia. ¿Y eso qué me permite? Pues orientar los recursos de seguridad, porque vamos a atender los que están de mayor gravedad por presentarse y de pronto los que no están así como con esa gravedad, tienen una muy baja ponderación, pues los podemos dejar para más tardecito poderles dar la administración o la gestión que nosotros vamos a hacer de eso. Pero esa parte de identificar los de mayor probabilidad, los de mayor impacto, y recordemos que dentro de esa ecuación riesgo es igual a probabilidad por impacto, si nosotros podemos identificar la probabilidad y el impacto, pues hacemos un mejor uso de los recursos de la compañía. Incluso podemos capacitar al personal que nosotros tenemos para el manejo adecuado de estas situaciones. Y por último, ¿qué vamos a tener en cuenta? La valoración de esos riesgos. Después de que nosotros hemos identificado cuál es la ponderación, el impacto, pues nosotros diseñamos algunas estrategias para minimizar o bajar la exposición a esos riesgos. Después, entonces ya viene, digamos, una de las habilidades que nosotros habíamos comentado en la charla pasada y es cuál es la capacidad creativa que tiene el coordinador de operaciones, qué tan inventivo es para diseñar cómo manejar ese riesgo, qué podemos hacer para afrontar esa situación y bajar, si está en una alta probabilidad, bajarlo a una probabilidad media o baja. Si el impacto está muy alto, también para bajarlo. Entonces aquí es donde nosotros ponemos como en juego esas habilidades cognitivas de nuestro coordinador. ¿Qué se puede inventar? ¿Qué puede diseñar para bajar esos estándares del riesgo de acuerdo a los recursos del cliente y de la compañía? Ahora, en este proceso es muy importante que durante todas estas etapas se presente una muy buena comunicación en todos los estamentos que van a intervenir dentro de este análisis de riesgos. O sea, aquí hay una cosa importante y es, ¿quiénes van a ser las personas que van a participar dentro de esta gestión análisis de riesgos? ¿Quiénes van a ser los responsables directos de la administración de esos riesgos? ¿Sí? Y de ahí podemos nosotros saber con qué recursos técnicos, humanos y procedimentales podemos contar. Aquí es donde realmente vamos a ver el trabajo de un coordinador de seguridad. La información provista en el plan de tratamientos de riesgos pues incluye muchísimas cosas y esa información es base para la toma de decisiones más adelante. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? La identificación, la elección de ciertas estrategias para el tratamiento, incluyendo ciertos beneficios esperados. Entonces aquí nosotros vamos a decir, vamos a diseñar esto y lo que puedo llegar a obtener es esta situación. Ahí vamos a ahorrar, vamos a mejorar los recursos, vamos a optimizar y nos va a servir muchas veces como casuística frente a ciertas situaciones. ¿Quiénes son los responsables de aprobar e implementar el plan? Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que no solamente es diseñar una estrategia y poner a funcionar eso para minimizar, sino quién aprobó eso. No podemos nosotros poner a funcionar ciertos procesos, ciertos procedimientos, mientras no se cuente con la aprobación de las directivas de la empresa. Las acciones de tratamiento propuestas, importante también tenerlas en cuenta, todo lo que se propuso, todo lo que se implementó, todo lo que se comentó, es importante tener en cuenta eso dentro de los informes. Recursos requeridos, incluyendo lo necesario en caso de contingencia. O sea, siempre vamos a buscar pues, bajar a riesgo cero,
que es prácticamente imposible llegar a tener esa situación. Pero ¿qué vamos a buscar? Que estemos preparados para que cuando se presente determinada situación, pues ya contamos con el entrenamiento, con el personal humano, con los recursos para poder manejar la intervención de ese riesgo y de pronto que los daños y las consecuencias sean mínimos, sean menores de lo esperado. Es importante estar haciendo constantemente medición de cómo el plan está funcionando. O sea, uno implementa, pone a funcionar determinadas situaciones, pero tiene que estar haciendo seguimiento y verificación de este plan, ¿sí? Igualmente, pues debemos evaluar cuáles son las limitaciones de este plan. Y ahí es cuando uno puede llegar a decir, activamos los comités de crisis. Cuando el plan de nosotros llega hasta determinado tope y ya no podemos manejar, se sale de nuestras manos, no tenemos la capacidad operacional, pues es importante contar con los recursos de los organismos estatales de seguridad para que ellos puedan llegar a hacer intervención. Mientras ellos intervienen, pues nosotros tenemos que tener algunas estrategias para la administración del riesgo. Acciones de monitoreo requeridas, ¿sí? Plazos esperados para que se completen esas acciones. Entonces, esto es todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la administración de riesgo. Ahora, habíamos comentado otra serie de situaciones que son importantes que tenga el coordinador de operación. Me permito de pronto hacer énfasis en una situación. Aquí dentro de esta charla estamos tocando como los aspectos generales de lo que debe manejar un coordinador de operación. Sin embargo, en el desarrollo del curso, pues van a profundizar ustedes en varios aspectos de estos. Ya habrá otros docentes en los cuales ustedes van a profundizar esos temas y tendrán la posibilidad de pronto de generar cuestionamientos para poder aclarar las dudas que se les hayan presentado. Continuando nosotros como con la gestión operacional de nuestro coordinador de operaciones en seguridad, hay otra cosa importante y es, como el contrato nos dio a nosotros un contexto de qué es lo que vamos a manejar con el cliente, cuáles son las condiciones que él nos está imponiendo a nosotros, qué tipo de persona requiere para la administración de esos riesgos y de los puestos que nos están asignando, entonces aquí viene una tarea importante que tiene el coordinador de operaciones y es la definición de los perfiles del personal de guardas que va a utilizar. Cuando hablamos de guardas, pues yo voy a tener un grupo de guardas, voy a tener unos supervisores que van a administrar esos guardas y ya habíamos dicho, el supervisor no solamente me va a administrar el recurso humano, sino que también tiene la relevancia de estar verificando los controles procedimentales para el manejo de los riesgos. Y asimismo, pues me puede hacer orientaciones sobre la gestión que yo puedo hacer de los riesgos. Entonces aquí, señores coordinadores, tenemos que empezar a generar el perfil del personal que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las características de los guardas? Primero, ¿qué edad? Sexo, la contextura, las competencias que requiere para el manejo del servicio y, sobre todo, qué tanta experiencia y en qué campo se requiere. Eso básicamente es la definición de los perfiles. Esa definición de perfiles pues va a requerir que usted tenga las habilidades muchas veces de entrevistar. O sea, nosotros contamos con un departamento o un recurso humano de selección en las compañías, pero nosotros, cuando ellos nos preseleccionan el personal, nosotros somos los que tenemos que ir y verificar si realmente, conociendo al cliente y las necesidades del cliente, esa persona que me están seleccionando si cumple con las exigencias para entrar a laborar con ese cliente. Ese es el papel que nosotros tenemos como coordinadores. Ahora bien, asegurar los recursos en los esquemas de protección. Entonces tenemos varias cositas. El ciclo de duración, ¿sí?, de los elementos. Habíamos dicho, en el contrato se va a establecer una vida de ese contrato. ¿Cuánto tiempo va a estar el contrato? Y asimismo, nosotros tenemos que verificar la duración de los elementos y los recursos que tenemos asignados. Por ejemplo, el caso de los vehículos, las baterías de los celulares o de los radiotransmisores que estemos utilizando, cómo se va a hacer, cada cuánto tiempo hay que hacer esos cambios de baterías, cómo se hace la entrega al departamento de gestión integral para que ellos, pues, ¿cómo se dice?, se deshagan de esos elementos
pues técnicamente a través de unos organismos especializados para esos. Como es el caso de las dotaciones de los personal, ¿sí? Aquí es importante, digamos, tener en cuenta dos aspectos a nivel de dotación. Uno, las dotaciones en cuanto a uniformes normales, corrientes, y dos, lo que tiene que ver con las dotaciones a nivel de seguridad industrial y salud en el trabajo. Igualmente, la rotación del personal. Ojo, esta rotación de personal depende mucho, uno, del grado de satisfacción, primero, de nuestro cliente interno, los guardas de seguridad. ¿Cómo se sienten? ¿Están a gusto? ¿Están motivados? ¿Están bien tratados por parte del cliente? Entonces, pues la persona va a permanecer ahí laborando. Pero cuando hay maltrato por parte del cliente, de pronto no se sienten motivados, no se sienten a gustos, pues eso nos va a generar una alta rotación. Esta alta rotación pues va a impactar, uno, el proceso de seguridad que nosotros estamos generando, porque el cambio constante de los guardas de seguridad hace que eso se vuelva una vulneración. Dos, el estar contratando constantemente, pues también es un desgaste para las compañías, más la inversión que tiene todos los exámenes de ingreso, pruebas específicas, todo ese tipo de cosas. Tenemos nosotros lo que es las municiones y ciertos elementos especiales de pronto para la prestación del servicio. Es importante estar verificando, uno, en el caso de las armas de fuego, la calidad, cómo se encuentran, las habilidades que tiene nuestro personal para el manejo de las armas. Dos, la munición, pues técnicamente la munición en mano debe tener cierto tiempo, ya después empieza a perder sus características, la pólvora se empieza a humedecer, de pronto ya está golpeada, ya no tiene las mismas características técnicas para ser utilizadas por el arma de fuego. En el caso de la apropiación de los conocimientos del personal de seguridad sobre el manejo de los riesgos que tienen en cada uno de los puestos, también es importante estar haciendo charlas, estarles recordando, estarlos capacitando. Entonces, todo eso en cuanto al aseguramiento de los recursos. Y luego viene lo que es la contratación del personal. Dos cosas específicas. Ya habíamos dicho, el área de gestión humana nos hace la preselección a nosotros del personal. Nosotros en la entrevista debemos determinar cuáles son las habilidades que deben tener esas personas, que es lo que nosotros hacemos en esa entrevista, y la determinación de los perfiles que somos nosotros lo que le decimos al área de selección, cuáles son las características físicas, cognitivas y emocionales que deben tener las personas que van a trabajar para nosotros en determinado tipo de contrato. Identificar las competencias requeridas para supervisores, guardas, operadores de medios tecnológicos, tenemos también lo que son los analistas de seguridad y el medio canino. Entonces, ese es el tipo de personal que nosotros vamos a tener. Ahora, toda esta información, pues es importante tenerla en cuenta y muchas veces nosotros empezamos a compartir con el cliente. A veces nosotros hacemos toda la preselección del personal, pero resulta que es el cliente el que hace la entrevista final para determinar si sí cumple las exigencias que él de pronto nos ha dado a nivel de personal para que esas personas ingresen a laborar con el sistema de protección. Con esto, pues ahí hablamos de otro aspecto. Vamos a entrar con lo que es el manejo de información, ¿sí? Hemos hablado muchas cosas sobre lo que es la información de riesgos, la información del personal, la información de la operación, información sobre el cliente. Pero ¿qué es la información? ¿Sí? Entonces, algo importante para nosotros es definir eso. La información son todos los datos, descripciones o pormenores de un hecho que ha sucedido o está por suceder, convirtiéndose en una herramienta útil para la toma de decisiones, fortaleciendo la prevención, ¿sí? Hay unos autores que dicen que información es cualquier dato que es importante o le sirve a alguien, ¿sí? De pronto para mí lo que es importante, para usted no es importante, ¿sí? Entonces eso es importante aclarar. ¿Qué es información? ¿Cuáles son los datos, pesquisas que mi personal me debe estar aportando para yo poder tomar decisiones con base en eso? En cuanto al manejo de la información, pues vamos a tener nosotros 5 aspectos importantes.
¿Qué debemos resaltar en cuanto al manejo de la información? Primero, determinemos cuáles son las necesidades de información. ¿Qué necesito yo? ¿Qué requiero saber para poder administrar los riesgos de mi cliente y para poder orientar al personal de seguridad y capacitarlo? Eso es lo primero. ¿Cuáles son las necesidades? Porque información vamos a encontrar muchísima. Segundo, determinemos unos planes para buscar esa información. ¿Quiénes pueden tener esa información? ¿Cómo puedo accesar esa información? ¿Mi cliente la tiene? ¿Cómo puedo establecer unas rutinas para estar mensualmente dialogando, hablando, establecer unos ítems importantes de información? ¿Cuáles son las características de la zona donde está la empresa o las rutas que impacta dependiendo de la operación de nuestra empresa? ¿Sí? Es importante determinar, por ejemplo, el tipo de delincuencia de acuerdo a los sectores donde hay presencia por parte de mi cliente. Determinar nosotros estadísticas que tienen las autoridades, cómo puedo obtener esa información estadística de las autoridades porque no siempre comparten esta información. Tercero, ¿cuáles van a ser las estrategias que yo voy a utilizar en esta búsqueda de información? Entonces hago entrevistas, leo diarios, de pronto utilizo informantes, redes de informantes, hablo con los mismos delincuentes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para poder conseguir la información que necesito? Identificar y registrar las fuentes de información. Recordemos que todo para mí es una fuente de información. Ya después de un previo análisis, pues yo puedo determinar si esta información tiene validez o es importante, o definitivamente esta información la puedo desechar porque no impacta realmente los procesos que estoy manejando. Y por último viene lo que es el procesar la información. Entonces aquí es donde yo entro a analizar realmente la credibilidad de la fuente, la credibilidad de la información, la importancia de esta información, y cómo puede llegar a afectar lo que yo estoy manejando o lo que estamos en este momento nosotros administrando a nivel de información. Entonces, eso básicamente es lo que tiene que ver con la información a nivel general. Pero no solamente esa información es importante que la tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de gestionar y administrar información, pues son varias las cosas que nosotros tenemos que administrar de información. ¿Sí? De pronto, ¿cómo entramos a intervenir dentro del manejo de la información informática que tiene el cliente? ¿Cuáles son los procesos, los firewall, los aseguramientos que tiene en cuanto a esta información? ¿Sí? Hay tres pilares importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la información. El primero es la confidencialidad. Segundo, la integridad. Y tercero, la disponibilidad. Esos son los tres elementos importantes que nosotros debemos tener en cuenta dentro de todo el manejo y administración de información. El primero, ¿qué tan confiable es la información? Por una parte, la información, y por otra parte, el informante que nos está dando a nosotros la información. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo llegar a asegurar esa información? ¿Sí? ¿Qué tan confiable es que solamente las personas a las que les compete esa información se les va a compartir? ¿Sí? Entonces, no que todo el mundo va a tener acceso a esa información, no, solamente determinado tipo de personas. El segundo aspecto tiene que ver con la integralidad de la información y es lo que hace referencia a que me garanticen que va a ser inmodificable, inalterable esa información. Hoy en día, con el uso de la tecnología, hay muchas plataformas que reciben, administran información, reporte de los guardas, rutas de los supervisores, visitas de los supervisores a los puestos, de pronto análisis de lo que están presentando los medios de comunicación como los diarios. O sea, hay mucha información, pero esa información, ¿cómo me la están almacenando? Que me garantice, y creo que eso tiene que ver con la norma ISO 27001, que no va a sufrir cambios esa información, es inmodificable. Y el tercer aspecto es que la información está cuando yo la requiera. En el momento que yo necesite esa información, esté disponible y fácilmente accesible la información.
Entonces, esos son los 3 pilares que yo voy a tener en cuenta dentro de la información. Otro aspecto importante dentro de las actividades que tiene el coordinador de seguridad son los componentes de la seguridad física. Porque sí, cuando nosotros hablamos de seguridad, pues estamos teniendo en cuenta, digamos, muchísimas cosas. O sea, son muchas las cosas que se tienen en cuenta dentro de la parte de seguridad. Entonces podríamos hablar de el HSE, o sea, cuáles son las cosas en cuenta que se tienen a nivel de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que estamos muy relacionados a la parte de seguridad y salud, o sea, tienen que estar súper relacionados con lo que tiene que ver con la seguridad física. Entonces, ¿cuáles son los componentes realmente que la seguridad física administra? Primero, transportes. Cuando hablamos de transportes, pues son, dependiendo de la empresa, muchas de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel de empresas de hidrocarburos, muchas veces los medios para transportar a los ingenieros o equipos especiales, ¿sí? ¿Cuáles son esos medios que nosotros tenemos? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Qué seguridad tienen los vehículos? ¿Cuáles son las rutas y horarios en los cuales yo puedo transportar a los ingenieros para que no vayan a ser víctimas de un secuestro? ¿Sí? Esa puede ser una razón. Otra razón de lo que nosotros administramos a nivel de recursos de transporte. Hay determinados tipos de empresas que quedan, por ejemplo, saliendo fuera de las ciudades o del marco urbano. Y, por ejemplo, podemos hablar de cuáles son los medios de transporte que utilizan los empleados para poder llegar allá. Que si hay una manifestación, un paro, bloquean la vía, pues entonces, si no hay un plan B, una alternativa para poder trasladar a los empleados, la empresa va a quedar paralizada. Entonces, es importante que el coordinador de operaciones pues, pueda determinar unas estrategias y unos planes en caso de que se llegue a presentar esta situación. Otra cosa importante a nivel de transportes es, dentro de la compañía contamos con personas de alto perfil, dignatarios, ejecutivos o protegidos. Entonces, ahí vamos a tener nosotros en cuenta ¿qué vehículos se utilizan? ¿Hay vehículos blindados? ¿Se cuenta con carros de persecución o escolta? ¿Tiene motorizados eso o no? Entonces ahí es importante. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, las propuestas para que los vehículos puedan ingresar? ¿Cuál va a ser el parqueadero? ¿Cuáles son las rutas alternas para ingresar a la empresa? Todo este tipo de situaciones para garantizar la seguridad física, emocional de las personas que están recibiendo nuestros beneficios y estrategias a nivel de seguridad. Segundo aspecto que tenemos en cuenta dentro de la parte de seguridad física y es lo que tiene que ver con las instalaciones. Aquí vamos a tener en cuenta y es el análisis de la seguridad a nivel de instalaciones. Por ejemplo, en las instalaciones, ¿cuáles son los recursos con los cuales contamos nosotros a nivel de seguridad? Entonces ahí vamos a establecer barreras perimétricas, áreas perimétricas, vamos a establecer un anillo externo, rutas de entrada y salida, tipo de población, vamos a hablar de, por ejemplo, la comunidad que está alrededor de esta instalación. Vamos a tener en cuenta nosotros, por ejemplo, accidentalidad que se presenta en este sector. Entonces, todos estos tipos de situaciones es importante que tengamos nosotros en cuenta. Estadísticas a nivel de intentos de penetración, hurtos que se hayan presentado a la instalación. ¿Qué tanta importancia tiene dentro de la economía nacional esa empresa para que pueda ser víctima, por ejemplo, de la delincuencia organizada como atentados terroristas, amenazas, secuestro de los ejecutivos, de las personas que laboran? Entonces es importante tener en cuenta esta parte dentro de la seguridad de instalaciones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros es el tercer aspecto de la seguridad física, las personas. Entonces aquí vamos a hablar de todas las personas que pueden hacer uso de las instalaciones de la compañía y son, primero, los empleados, 2, los directivos, 3, los proveedores, 4, visitantes, ¿sí?
personalidades que de pronto lleguen a esa instalación. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tenerlo administrado. ¿Qué tipo de personas son? ¿Cuáles son las características? ¿Qué requerimientos a nivel de controles de acceso vamos a desempeñar nosotros para poder administrar la seguridad de estas personas en esta compañía? Es importante, por ejemplo, determinar si el compromiso de acuerdo a la política de seguridad lo cumplen todos. Porque es que a veces se presenta de que los gerentes, como son los gerentes, no cumplen con los requerimientos de seguridad. Entonces ahí es donde mi amigo, coordinador de operaciones, debe poder llegar y sentarse a hablar con ellos, establecer pautas, lograr convencerlos a través de estrategias de capacitación de que todos deben ser partícipes de estas labores de seguridad. O sea, la seguridad no depende del personal de vigilancia, depende del aporte de todos los que intervienen dentro del proceso que maneja esta empresa. Cuarto, aspectos de información. Entonces, aquí vamos a mirar nosotros cuál es la información de la compañía, cuáles son los clientes. Digamos, hoy en día está muy de moda todo lo que tiene que ver con las políticas de SARLAF, CIFLAF. Toda compañía que vaya a establecer acuerdos comerciales con otra empresa, con una persona natural o jurídica, pues hacen la investigación a nivel de SARLAF, CIFLAF para evitar el lavado de activos dentro de los procesos de la compañía. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, cómo se está manejando esta información y qué seguridad tiene esta información. Nóminas, cómo se está manejando la parte de nóminas. ¿Sí? Normalmente las nóminas de los directivos van por aparte de la de los empleados, ¿sí? Porque sería, digamos, crítico que se filtre la información de cuánto gana un gerente, ¿sí? Cuántos son las primas, qué beneficios tienen. Entonces, toda esta información debe estar salvaguardada. Tenemos nosotros también el caso de las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones sensibles que realiza la empresa? Por ejemplo, si es una empresa de pronto que trabaja con productos alimenticios, elaboración, por ejemplo, de derivados de la leche, el queso, la mantequilla, todo este tipo de situación. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados para evitar que la materia prima llegue a ser contaminada o que el producto pueda llegar a ser dañado donde se está almacenando? Entonces, este tipo de situaciones también son importantes que las tenga en cuenta el coordinador de operaciones a nivel de seguridad. Si es una fábrica de dulces, pues la materia prima va a ser el azúcar. ¿Dónde se almacena el azúcar? ¿Qué cuidado se tiene? ¿Cómo se evita la contaminación de estos? Recuerden que hay muchísimas, es más, si no estoy mal, en el año 1973, cuando se estaba produciendo en Nicaragua la revolución de sandinistas contra sandinistas y todo esto, se publicó un manual sobre técnicas de sabotaje para precisamente, ¿cómo se dice?, vulnerar o violar la seguridad de lo que estaba manejando el gobierno nicaragüense en ese momento. Y ahí exponen toda una serie de técnicas para alterar las operaciones, los procesos. Técnicas como, por ejemplo, en una panadería, echarle un poquito de arena a la masa del pan. Entonces de pronto no la detectan y llega a salir el pan así, pues imagínense los clientes comiendo pan con arena, no les va a saber sabroso. La famosa operación tortuga que hacen muchas veces en los bancos, donde la operación tortuga no es demorar el proceso como muchas veces la gente cree, puede ser la aplicación de todos los procesos para demorar a los clientes. Entonces, que si usted va con un cheque, mientras le revisan, le verifican, pasa al uno, pasa al otro, entonces demoran y extienden el proceso. Entonces, todas esas son técnicas de sabotaje precisamente para demorar los procesos, las operaciones y que afecte a los clientes. Al cliente verse afectado sobre los procesos que va a recibir de beneficio en una compañía, pues lógicamente que la imagen de la compañía se va a ver afectada. Procesos administrativos, ¿sí? Procesos administrativos como por ejemplo, ¿cómo se genera una orden de pago dentro de la compañía? ¿Quién tiene acceso a los sellos, al papel membreteado, a las claves que se manejan dentro de una compañía? Entonces, esos procesos administrativos también deben verificarse y estar asegurados.
El último aspecto que tiene que ver con las componentes de la seguridad física tiene que ver con los valores. Aquí el trabajo del coordinador de seguridad es administrar, uno, todo lo que tiene que ver con transporte de valores de la compañía cliente, ¿sí? ¿Qué tienen que transportar? No solamente estamos hablando acá de pronto de dinero, muchas veces lo que es la materia prima para los recursos o lo que desarrollan dentro de esta compañía es de gran valor para la empresa. Si bloquean la entrada de materia prima, pues van a llevar a colapsar a la compañía, dependiendo del producto que esté desarrollando. Igualmente, los activos de la compañía, ¿cuáles son los controles que se tienen, por ejemplo, para asegurar los computadores, algunos otros elementos de la compañía, cuando se hacen trabajos dentro de ella, pintar o recursos o administración, por ejemplo, de personal, cuando están haciendo entrevistas, hasta dónde pueden ingresar las personas para evitar que vayan a aprovechar esa situación y de pronto se hagan pérdidas dentro de la compañía. Eso básicamente son los componentes de la seguridad física. Otra de las tareas que tiene el coordinador de seguridad es la toma de decisiones en el campo empresarial. Esta toma de decisiones, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, está muy ligada a la cantidad de información y calidad de información que tiene. La toma de decisiones es uno de los procesos claves dentro de la parte empresarial y dentro de las organizaciones. Las consecuencias derivadas de una mala decisión pueden llevar a colapsar a una compañía o a grandes pérdidas económicas. Entonces es importante que se tenga en cuenta esta habilidad por parte de los coordinadores de operaciones. Muy buena habilidad en la toma de decisiones y capacidad para análisis. Acuérdense cuando hablamos de la parte básica, la parte estratégica, es una de las habilidades que tienen que desarrollar las personas que trabajan en seguridad. ¿Qué puede dificultar la toma de decisiones a nivel empresarial? Uno, el nivel de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es el desconocimiento de información. Entre más amplia sea la incertidumbre, menos capacidad de toma de decisiones. Entre más información tenga usted, pues eso le va a permitir tener una mejor herramienta para poder tomar decisiones adecuadas. Anticipar una decisión, esto es importante. La información le va a poder permitir a usted proyectarse hacia el futuro y entonces aquí es donde podemos hablar de decisiones proyectivas, prospectivas, de análisis o de conclusión. Puede también afectar una decisión que no haya consenso en el grupo que está haciendo análisis de determinado tipo de situación. Y esto es importante, siempre se tiene que llegar a un consenso cuando se están tomando decisiones en grupo. La falta de flexibilidad, muchas veces ciertas creencias a nivel cultural, ciertos prejuicios que podemos llegar a tener frente a determinadas personas o a determinada operación que se está haciendo puede afectar la toma de decisiones. O muchas veces aceptar lo que dicen los expertos ciegamente sin analizar realmente todas las condiciones que generan la situación que se está presentando. Entonces no necesariamente los expertos van a tener la razón en todo. Esas nos permiten tomar como base, pero no quiere decir que realmente es lo que nos va a afectar a nosotros. Existen muchas estrategias para la toma de decisiones. Uno de esos es el modelo racional. ¿En qué se basa el modelo racional? En básicamente 6 aspectos. El primer aspecto, definir el problema. Para definir el problema también podemos contar nosotros con herramientas como los 5 porqués, la espina de pescado y algunas otras técnicas que se utilizan para poder tomar decisiones. Una vez se defina realmente la razón de ser de la situación, procedemos a identificar los criterios que nos pueden llevar a tomar una decisión, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Económicos, la factibilidad, la necesidad de mejorar el proceso, etc. Y después vamos a proceder a ponderar cada uno de esos criterios. Entonces ahí vamos a mirar realmente cada una de esas alternativas de solución que se están planteando, qué ventajas y desventajas me puede llegar a generar para poder tener realmente varias alternativas, que sería como el cuarto paso. Entonces, generar alternativas de solución. Después de que tenemos esas alternativas basadas en unos criterios,
entonces procedemos a calificar cada una de esas alternativas con base en los criterios y pues mirando a ver cuál es la meta que se está esperando obtener. Y por último, después de tener todos esos análisis, vamos a determinar cuál es la mejor decisión con base en los datos que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el modelo racional. Bueno, otra de las habilidades que deben tener los coordinadores de operaciones es el evaluar los controles de acceso. Recordemos nosotros que un control de acceso se puede definir como el mecanismo dispositivo que autoriza o niega el ingreso de personas o vehículos a una instalación. Eso básicamente es un control de acceso. O sea, un control de acceso va a jerarquizar, va a administrar, va a verificar si se puede o no autorizar el ingreso. ¿De qué? Personas, vehículos y carga. Acá cuando hablamos de personas, nosotros tenemos que también entrar a determinar qué tipo de personas. ¿Son los empleados de la empresa? ¿Son los directivos? ¿O son proveedores? ¿Son visitantes? ¿O son personas que vienen a hacer trabajos como el pintor, el plomero? Entonces, ¿qué tipo de personas? Recordemos que hoy en día muchos de los ingresos a las empresas no solamente es la empresa la que coloca las condiciones para que una persona pueda ingresar a un vehículo, también hay una serie de normas. Entonces, vamos a verificar. Primero, va a entrar un vehículo a la empresa, ¿cumple con los estándares de seguridad industrial para poder ingresar ese vehículo? No está botando humo, no tiene fugas, o sea, tiene que cumplir con una serie de requerimientos. Esto, por ejemplo, es muy exigido sobre todo a nivel de puertos. Los vehículos de carga que van a ingresar tienen que cumplir con todos los estándares para poder ingresar. Igualmente, las personas que van a ingresar cuentan con las capacitaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad industrial muchas veces capacita a los proveedores, visitantes, para que cumplan con los estándares dentro de la compañía. Necesitan un casco, unas botas de seguridad. ¿Cuáles son las áreas por las que se pueden mover? ¿Sabe qué tiene que hacer la persona cuando se presenta una alarma, por ejemplo, por incendio? Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que tener en cuenta que no solamente es el cliente quien autoriza o niega el ingreso, ¿sí? Hay determinadas condiciones. Ahora bien, ¿son las autoridades que van a ingresar? ¿Cuál es el motivo por el que va a ingresar una autoridad? ¿Tienen una orden para ingresar? ¿Necesitan o no necesitan la orden? Entonces, todo ese tipo de condiciones, primero que todo, pues debe ser conocido y deben de haber unos procedimientos y protocolos frente a cada una de esas situaciones. Segundo, el personal que está administrando el control de acceso está capacitado para entender y saber qué tiene que hacer frente a cada una de esas situaciones. También podemos tener el caso de que van a sacar unos equipos, ¿sí? ¿Quién es la persona autorizada dentro de la compañía para dar la orden que salgan esos equipos? Porque el solamente ver una firma dentro de un documento no quiere decir que sea la firma que autoriza realmente la salida de esos equipos. Entonces siempre tiene que haber un responsable, pero el personal de seguridad tiene que estar perfectamente capacitado para poder administrar este recurso dentro del control de acceso. ¿Cuáles son los principios básicos de un control de acceso? 3. 1. Identificar, autenticar y autorizar. ¿Qué vamos a identificar? Pues 1. ¿Quién va a ingresar? ¿Sí? ¿Es una persona, es un vehículo o es una carga? La carga cumple con todos los parámetros para poder ingresar, tiene unas órdenes de ingreso, se cumple con una identificación del conductor del vehículo, la carga está autorizada para ingresar o no. ¿Es una persona la que va a ingresar? ¿Sí? ¿Por qué va a ingresar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el área que va a visitar? Los procedimientos y protocolos en mayoría de las empresas exigen que, por ejemplo, cuando va a ingresar una persona, tiene que haber alguien dentro de la compañía que autorice el ingreso de esa persona. Ahora, muchas compañías tienen unos sitios, unas áreas donde se va a atender a esa persona. No es que va a ingresar directamente a las oficinas o va a pasear por todo el edificio. No, hay unas áreas determinadas en muchas empresas donde se va a atender y la persona responsable de esa persona tiene que bajar hasta la portería, ingresarla, atenderla y volverla a entregar en portería. Entonces, todos estos procedimientos, protocolos, pues tienen que estar escritos, tienen que estar autorizados, tienen que estar validados y el personal tiene que estar capacitado frente a esto.
Entonces, esos son los principios que nosotros tenemos en cuenta para los controles de acceso. ¿Cuáles son los objetivos de un control de acceso? Hay varios. Entre esos, ya dijimos, 1. Permitir, restringir o evitar el ingreso de personas, vehículos o elementos, ¿sí? El uso de celulares no está autorizado en determinadas instalaciones. Pero, por ejemplo, hay ciertas situaciones, la Secretaría de Salud prohíbe el ingreso de mascotas casi a cualquier sitio donde se expendan alimentos, cosa que de pronto en algunos puntos ha cambiado. Pero en términos generales se prohíbe el ingreso de mascotas a sitios donde se expenden alimentos. Pero va ingresando una persona con limitaciones visuales que tiene un perro que le sirve de lazarillo o guía. Entonces, ¿lo dejamos ingresar o no lo dejamos ingresar? Ahí es donde es importante conocer los aspectos legales. Hay unas normas que dicen que esos animales no se consideran mascotas porque él está cumpliendo con una finalidad y un servicio. Entonces, ese tipo de animales, por el entrenamiento que tiene y por el servicio que presta para que la persona se pueda movilizar, no se le puede negar el ingreso a esos sitios. Prácticamente en cualquier parte está autorizado que ingresen estos animales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le vamos a negar eso? Podemos ser víctimas de una demanda, una tutela, o sea, publicidad que puede afectar la imagen de la compañía. Entonces, por eso es importante que se conozcan todos este tipo de situaciones. ¿Quién es el responsable? Pues en primera instancia, el que va a administrar el contrato o la seguridad de esa instalación. Y desde luego, nuestro coordinador de operaciones en seguridad, que es el que tiene que capacitar al personal de vigilancia para que entienda qué hacer frente a determinado tipo de estas situaciones. Otro de los aspectos, restringir, evitar o permitir el acceso a las áreas de sistemas informáticos. Es clave. Las salas informáticas pues es donde se va a condensar, se va a recibir toda la información que muchas veces una empresa maneja. Puede ser una empresa con operaciones nacionales o internacionales. Y pues donde se va a administrar el servidor, donde se va a recibir toda esa información, debe contar con una serie de seguridades. Una serie, por ejemplo, de discos backup para que si se quema uno, pues la información no se vaya a perder, si está respaldada, si hay seguros, primas que van a minimizar el impacto en caso de pérdidas frente a una situación de estas. Entonces, es importante establecer la razón de ser del sistema de seguridad para poder determinar unos procesos que se puedan llegar a realizar. Pongamos el caso, tenemos nosotros un museo, y en ese museo van a exponer una obra muy importante, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para protegerla? Porque es que se han presentado situaciones donde han expuesto obras importantes de pintores muy famosos y reconocidos y gente que de pronto, por ignorancia o no sé, llegan a tocar, ¿sí? A mirar a ver si es de verdad y la chuzan y dañan. Y se han presentado situaciones como esas que han dañado cuadros que valen miles de millones, no tanto por el valor económico, sino por el valor a nivel histórico que tienen estas obras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una copia? Pero entonces los expertos en arte nos pueden llegar a demandar porque los estamos estafando al presentarles una copia, ¿sí? Lo dejamos expuesto, fácilmente nos lo pueden dañar. Entonces, aquí es donde tienen todas las estrategias. Tenemos el uso de la tecnología, podemos colocar cristales sensibles al tacto, podemos colocar alarmas de proximidad. O sea, ¿qué podemos llegar a utilizar para que la gente fácilmente pueda accesar ese producto y deleitarse con una obra de arte, ¿sí? Tenemos nosotros situaciones donde es importante definir la razón de ser. Por ejemplo, en el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿qué es lo que se va a proteger? Pues una información, ¿sí? Pero es que la norma nos dice que es más importante las personas y la vida de las personas que una información, que una plata, que un cuadro, por decirlo así de alguna forma. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la estrategia para que se cubra y salga adelante la razón de ser, en este caso la información, pero dándole prelación a las personas? ¿Será que podemos decir, las personas cada una sale con un archivo al hombro y salvamos la información? ¿Sí? Porque es una información que prácticamente si se pierde no se puede recuperar.
Por ejemplo, el registro de las cédulas de las personas que ya están fallecidas. ¿Cómo hace uno? Entonces, por ejemplo, ahí viene el uso de las herramientas informáticas donde uno puede sacar backups o copia de seguridad de esa información, ¿sí? Y pues no la va a guardar en el mismo edificio, guardémosla en otro edificio. Cosa que si se prendió esto, se quemó, pues ya nosotros tenemos un backup y salvamos las personas y sacamos la gente. Pero la información ya está respaldada en otra parte. ¿Que va a haber una pérdida? Sí, claro, necesariamente va a haber una pérdida. Pero son pérdidas que nosotros podemos cuantificar y saber de cuánto va a ser la pérdida, los últimos 15 días, el último mes. Entonces todo eso es fácilmente predecible. Esa es la razón de los controles de acceso, evitar sabotajes, evitar daños internos a los bienes protegidos, ¿sí? Detectar accesos no autorizados. Otra de las razones importantes que nosotros tenemos en los controles de acceso, ¿cómo determinamos que se trató de presentar una intrusión? ¿Sí? Ahora, hay intrusiones accidentales. La persona que va despistada mirando su celular y va pendiente de las redes sociales y de un momento a otro terminó metida en una instalación donde no se dio cuenta que ingresó. Eso es accidental. Pero hay personas que utilizan esa técnica para despistar a los grupos de seguridad y se meten, porque muchas veces la persona de seguridad ve que la persona va con tal tranquilidad ingresando, mirando su celular, que asumen que la persona pertenece a esa instalación y es donde se presentan las vulneraciones de seguridad. Registrar y revisar eventos críticos realizados por los usuarios en los sistemas. Ojo, esta es una forma de sabotaje. Muchas veces las personas que salen de determinadas empresas y cuando tienen accesos de alta jerarquía a los sistemas informáticos, pueden incluso introducir virus dentro de los sistemas para eliminar, dañar o afectar la información que se está manejando dentro de la compañía. Entonces miren que el control de acceso no solamente va a controlar lo que entra y sale por las puertas de ingreso de una empresa, sino a controlar el movimiento interno dentro de la empresa. Me explico. Si se autoriza el ingreso de una persona al tercer piso, pues la persona solamente puede ingresar al tercer piso. Pero no es de que ingresó al tercer piso, se bajó por la escalera, visitó el segundo, subió al cuarto. No. Si la persona está autorizada para determinada área, única y exclusivamente en esa área puede ingresar y no puede pasar a ninguna área. Ahora, depende del nivel de cultura en seguridad que se esté manejando en esa empresa, porque poner una persona de seguridad para que me acompañe durante todo el recorrido a la persona, pues es imposible dependiendo del movimiento de visitas que se tengan en una compañía. Entonces, de ahí la razón de ser de que los mismos empleados, si detectan una persona que no está autorizada para estar en esa área, pues la reporten a seguridad. Facilitar la organización de la empresa y el control de los trabajadores. ¿Sí? En muchas empresas el control de acceso se utiliza para determinar horarios laborales y poder determinar procesos en nómina. Entonces, todo eso tiene que ver con los procesos a nivel de control de acceso. Entonces, miremos todo el impacto que tiene. Ahora, ¿cómo el coordinador de seguridad evalúa si un control de acceso es efectivo? Pues ahí es donde vienen las famosas pruebas de vulnerabilidad. Pero para realizar pruebas de vulnerabilidad es importante que el coordinador de seguridad primero conozca los controles de acceso que se manejan en esa empresa. Segundo, determine cuáles son los procedimientos y protocolos que se manejan para ese control de acceso. Tercero, determinar los recursos técnicos o tecnológicos que se están manejando en ese control de acceso para ver qué tan vulnerables son. Y pues necesariamente la capacitación del personal que está administrando ese control de acceso. Y así podemos planificar las pruebas. Estas pruebas es importante que sean en común acuerdo con, por ejemplo, la central de monitoreo de ellos. Porque si se presenta una vulneración y de pronto es detectada y no se había avisado, pues eso puede generar una activación, incluso hasta recursos que lleguen de organismos de seguridad externos como la policía. Eso puede incomodar, en fin, puede generar multas para algunas compañías dependiendo los acuerdos que tengan con las centrales de monitoreo y de alarmas. Entonces es importante que todo esto se haga en común acuerdo. ¿Listo? Entonces esto básicamente es lo que nosotros tenemos que ver con
control de acceso. Tenemos otra de las responsabilidades del coordinador a nivel de operaciones, es la parte de investigaciones. Las investigaciones, pues, es otro proceso que debe manejar teniendo en cuenta que una investigación es el conjunto de actividades realizadas de manera metódica tendiente a obtener un conocimiento cierto de algo que se plantea, partiendo de una serie de hechos o actividades dispersos como son el origen de la actuación del investigador. Eso es una investigación. Entonces vamos a conseguir información, vamos a obtener información de lo que nosotros necesitamos con el fin de tener claridad sobre un hecho o situación que se presenta. ¿Cuáles son las características que debe tener ese investigador? ¿Sí? La primera, la vocación, que realmente le llame la atención a hacer investigaciones, que realmente se sienta a gusto haciendo una investigación y no que le tocó cumplir con ese papel o ese proceso porque no hay quien más lo haga. ¿Sí? Entonces es necesario que realmente el coordinador de operaciones sienta el gusto de poder hacer una investigación, participar y entrar a formar parte de un equipo de investigación. Segundo, conocimientos de lo que está investigando. Yo no podría llegar a hacer una investigación a nivel informático si no conozco de sistemas de información. Es importante el espíritu crítico, o sea, que realmente esta persona pueda analizar y entender cada una de las situaciones que conllevaron a la situación que está investigando. Capacidad de observar. Recordemos que la observación no es solamente la utilización de los ojos para captar información, sino de todos nuestros sentidos en un mismo momento. Muchas veces dentro de la escena de un delito que se haya podido llegar a presentar, ciertos olores, ciertas fragancias pueden dar pie a determinar quién es la persona que intervino dentro de este proceso. Analizar, y es una técnica que utilizan mucho, nunca se deje, o sea, nunca hable primero con los testigos de una situación que se ha presentado. Primero observe la escena de la situación, analícela, deje que la escena le hable y le cuente qué fue lo que pasó. Y después, si empieza a escuchar las versiones de las personas que observaron lo que pasó y empieza usted a interrelacionar si los hechos que la escena le presenta coinciden con la versión que la persona le está dando, fabuloso. Pero si no hay coincidencia, de pronto uno puede entender que esa persona quiere de alguna forma tratar de desvirtuar los hechos que se presentaron. La ética profesional. Es importante que usted sea una persona ecuánime, imparcial, que sea una persona muy objetiva en los datos que está obteniendo y está analizando. La idea es presentar los hechos tal cual se presentaron y no dejarse llevar o tratar de beneficiar a determinada una de las partes. Memoria. Es importante la capacidad mnemotécnica que usted tenga para grabar información auditiva, visual, táctil, perceptiva, para poder más adelante analizar esos datos y poder confrontar con los hechos y las versiones que les dieron. El orden, en esto sí es prácticamente de lo más importante, que usted tenga una metodología para ir desarrollando y la información tal cual la va obteniendo la pueda ir plasmando en los diferentes elementos que usted tenga, registro visual, datos, imágenes, para que después pueda analizarla en el mismo cronograma de tiempo que usted la obtuvo. Responsabilidad para analizar la información, para generar conceptos, para emitir alguna información. Discreción en los hechos que usted está conociendo. Muchas veces hay algunas informaciones que pueden llegar a afectar la imagen de las personas o de la misma compañía, entonces se tiene que ser muy cauto en este tipo de información. Mantenerse actualizado de los hechos y lo que tenga que ver dentro de los planes, programas, procedimientos y leyes que pueden llegar a tenerse en cuenta dentro del proceso que usted está analizando. Y es importante la capacidad de trabajo en equipo, ojalá interdisciplinario, para poder sacar adelante este tipo de investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones más frecuentes en las que va a participar nuestro coordinador de operaciones? La primera está en lo que tiene que ver con las investigaciones de accidentes e incidentes que se han podido presentar dentro de la compañía.
estos procesos de identificar los factores, elementos y circunstancias, puntos críticos que llevaron a la ocurrencia de un accidente o un cuasi accidente, es importante tener en cuenta. Aquí vamos a estar muy de la mano con el área de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo cuando se han presentado accidentes, ya que hay que hacer unos reportes. Incluso muchas veces los reportes iniciales que se tienen que entregar a las administradoras de riesgos laborales parten del coordinador de operaciones, que es el que levanta la información de primera mano, envía el informe en la documentación requerida, el área de salud ocupacional recibe, confirma esos datos y hace el reporte dentro de los tiempos establecidos por las ARLs para poder garantizar la atención de las personas que se hayan visto afectadas dentro del suceso que se presentó. Y en el caso de los incidentes, aparentemente no se presentaron pérdidas humanas o de elementos, pero sí es importante documentar y hacer la situación para que el área de salud y seguridad en el trabajo intervenga y garantice que esa situación se va a controlar y no se va a volver a presentar absolutamente nada. Vienen las otras investigaciones que también son importantes dentro de estos procesos y son lo que se conoce en muchas partes como ISP, que son las investigaciones de seguridad personal. Acá vamos a entrar, por ejemplo, muy de la mano con el área de selección, cuando nosotros tenemos que participar dentro de procesos de contratación de personas, sobre todo para ciertos cargos críticos. Por ejemplo, a nivel gerencial, algunas empresas exigen realizar visitas domiciliarias, hacer investigaciones de las relaciones que tiene ese sujeto, incluso se puede llegar a hacer seguimientos de la persona para analizar cuáles son sus movimientos, tendencias y hábitos que tiene la persona cuando son cargos de manejo y confianza dentro de determinadas compañías. Investigar si toda la información que están aportando dentro de la hoja de vida es real o no, ¿sí? Garantizar de que las personas que están, por ejemplo, refiriendo a determinada persona dentro de su hoja de vida son lo que se cita en la hoja de vida, realmente tuvieron una cercanía con esta persona, se puede establecer desde el punto de vista legal u otras bases de datos la permanencia de esta persona. Uno muchas veces cruza la información, por ejemplo, que tienen las EPS. Cualquier persona que esté laborando está registrado con una EPS, ahí queda su núcleo familiar, los hijos que tiene, el sitio donde estaba viviendo, entonces toda esa información uno puede tener acceso dependiendo de los contactos que se tengan para poder analizar y administrar la información de las personas que nosotros estamos investigando. Tenemos las investigaciones o condiciones, circunstancias que ocasionarían el aumento de ciertos crímenes. Entonces ahí entran, por ejemplo, las investigaciones a nivel sociológico, impacto cultural, vamos a tener en cuenta la antropología, la criminología, entramos a relacionarlo con los organismos de seguridad del Estado para participar de, por ejemplo, los análisis que ellos hacen, estadísticas frente a determinados crímenes que se presentan en zonas. Entonces hay zonas que, por ejemplo, las podemos clasificar como zonas de tolerancia, zonas donde, por ejemplo, es habitual el consumo de ciertas sustancias restringidas o alucinógenas, zonas donde, por ejemplo, se caracteriza porque son apartamenteros, zonas donde se caracterizan por el hurto de vehículos o desvalijamiento de los mismos. Entonces, esas zonas le van a permitir a uno proyectar con base en esa información procesos de seguridad. Aquí muchas veces nosotros entramos a intervenir con otros expertos en los campos de, por ejemplo, la antropología, la sociología, la parte judicial. En el caso, por ejemplo, de las autoridades, ellos a veces tienen comités especiales, como en el caso de las zonas donde se maneja lo de hidrocarburos. Alguna vez participé, el ejército tiene un grupo que se llama hidrocarburos, se hacían reuniones mensuales donde se analizaba, por ejemplo, el impacto de las organizaciones delictivas dentro de la zona, cuáles eran las estadísticas, algunas recomendaciones de seguridad, cuáles eran las principales vulneraciones que tenían las empresas que estaban en ese sector. Entonces uno podía empezar a conocer, así como ciertas estrategias que utilizan los delincuentes para poder vulnerar la seguridad de estas empresas. Y por último, tenemos los hurtos o siniestros que se presentan a nuestros clientes.
Entonces ahí es importante mirar a ver, primero, cuáles son las condiciones contractuales y hasta dónde va la responsabilidad que se estableció con nuestro cliente, o sea, qué responsabilidad tenemos nosotros frente a las pérdidas que ellos tienen, ¿sí? Entonces ahí entramos nosotros a analizar qué responsabilidad tenemos nosotros, cuál fue el papel del personal de seguridad frente a esa situación, realmente cuál fue la pérdida que sufrió el cliente o el usuario del cliente, que muchas veces tenemos que entrar a responder frente a terceros. Entonces ahí nosotros vamos a mirar a ver cuál es eso. Se tiene que hacer toda la investigación muy bien sustentada. Entonces, es importante que el coordinador, por ejemplo, hable con las personas afectadas, establezca quiénes son, cuáles fueron las pérdidas que están reportando, tienen cómo demostrar que sí perdieron esos elementos o esa situación se les presentó a ellos, hay cámaras que me permitan registrar, verificar realmente el hurto o el siniestro que se presentó, entonces conseguir toda esa información, determinar ¿cuál es el proceso de seguridad que nosotros tenemos como responsabilidad? ¿Cuáles son las rondas que tenía que hacer el vigilante? Digamos que el área que tiene el vigilante es de fácil control o es un área demasiado extensa donde de pronto se pierde control de ciertas partes cuando está haciendo la ronda el vigilante. El vigilante es la persona titular, estaba capacitada, conocía los procedimientos. Podemos nosotros llegar a mirar si de pronto existe algún tipo de vinculación por parte del personal de seguridad frente a la situación o siniestro que se presentó. Todo eso lo tiene que establecer dentro de su proceso investigativo el coordinador de operaciones. Incluso, él puede generar recomendaciones de qué se puede hacer. Hay necesidad de pronto al personal hacerle una prueba de confiabilidad o no, ¿sí? Y la toma de fotografías. Entonces tiene que armar un álbum fotográfico donde va a anexar las fotografías, ¿sí? Y pues las fotografías ya miramos a ver si son fotografías de conjunto, semiconjunto, detalle, para determinar que las otras personas que van a entrar dentro del proceso de la investigación con las fotografías puedan evidenciar realmente qué fue lo que sucedió, qué se afectó, qué se perdió, y podemos llegar a mirar hasta dónde la compañía tiene alguna responsabilidad para responder al cliente o el usuario del cliente. Entonces es importante el papel que va a tener aquí nuestro coordinador de operaciones. Y pues no está de más, otra de las cosas que, por ejemplo, en un proceso de investigación, en un proceso de análisis de datos, en casi todos esos procesos de investigación de seguridad a personas, viene y es el informe, ¿sí? ¿Cómo se presenta un informe? ¿Cuáles son las características de un informe? ¿Qué tan bien sustentado va a estar el informe? O sea, la parte argumentativa, ¿sí? ¿Qué tan buena es para poder presentar el informe? Y aquí es donde se pone a prueba otras de las competencias a nivel específico y estratégico que debe tener nuestro coordinador. ¿Qué es un informe? Pues un informe es una comunicación orientada a presentar de forma sucinta, corta, pero completa las acciones desarrolladas frente a la investigación o al trabajo que estuvo desarrollando. ¿Cuáles fueron las observaciones que realizó? ¿Cómo recabó la información? ¿Qué tipo de entrevistas realizó? ¿Y cuál fue el producto de esas entrevistas? O sea, ¿qué fue lo que él puede, con base en el análisis de información, sacar de provecho de eso? Lo más objetivo posible, los hechos, actividades concretas desarrolladas en una línea cronológica de tiempo. Todo eso tiene que entrar a formar parte del informe. Ahora, los informes, dependiendo de la situación que se haya presentado, entonces nosotros los podemos orientar a determinadas cosas específicas. Por ejemplo, un informe con instrucciones operativas, ¿sí? Entonces yo puedo, detectadas unas falencias a nivel procedimental o documental, pues yo puedo orientar el informe para generar cambios, recomendaciones frente a un proceso que se está manejando, ¿sí? Dos, podemos generar un informe para presentar los estudios que se han realizado frente a determinados procesos o sistemas de seguridad, igualmente para decir cómo está la seguridad, en qué punto vamos, se ha mejorado, se ha desmejorado. También podemos generar informes para hacer sugerencias
comentarios o, lo más importante, sacar conclusiones. Y ojo con estas conclusiones, porque hay diferentes tipos de conclusiones. Hay conclusiones proyectivas, prospectivas, de análisis o de alternativa. ¿Qué le va a presentar usted a la persona que va a leer su informe? Eso es importante. Y pues están los informes de análisis de otros informes, valga la redundancia. Entonces, aquí muchas veces usted obtiene un informe y le piden un concepto frente al informe que está usted leyendo, ¿sí? Entonces, es importante la capacidad de abstracción y análisis que usted tiene para determinar cuál es la razón de ser o la fuente de información que le está presentando ese informe para emitir sus conceptos. En conclusión, lo más importante de los informes es el análisis, su capacidad crítica y la cantidad de información que usted tenga y fuentes de información para poder presentar eso. Ahora, nosotros comenzamos hablando del contrato y dijimos que en el contrato le van a establecer a usted cuántos puestos de seguridad requiere el cliente, cuáles son las características de esas personas. Pues aquí vamos a hablar un poquito de esas personas. Primero que todo, pues vamos a mirar, ya usted seleccionó el personal, ya tiene el personal, todo eso. Pero entonces aquí viene algo importante. ¿Cuál es la programación de turnos que usted le va a dar a esas personas? Entonces aquí podemos hablar de muchos sistemas de programación, programaciones 2x2, 3x3, 5x1, 5x2, 5x5x5. Entonces, pues ¿cuál es la programación que se ajusta más a los requerimientos del cliente y a lo que usted tiene? Entonces aquí nosotros vamos a decir, ¿cuál es la máxima jornada laboral? O sea, la máxima jornada para todos los empleados aquí en Colombia está en 48 horas semanales, ¿sí? Pero resulta que para el campo de la seguridad el ministerio autoriza unas horas de más extras para cumplir con una jornada máxima semanal de la cual sí no podemos pasar. Entonces, de acuerdo a la programación que ustedes tienen, pues van a determinar si esa programación se ajusta a ese máximo de horas o no, ¿sí? Entonces, esas horas, ese máximo de horas es lo que nosotros tenemos que mirar en esa programación. Una de las programaciones que más se utiliza y que pues da con ese cumplimiento normativo es la programación 2x2x2, 2 de día, 2 de noche por 2 de descanso en un servicio permanente 24 horas. ¿Qué necesitamos? 3 personas para poder cumplir con eso. Pero a veces, digamos que tenemos servicios que son 12 horas diurnos solamente o 12 horas solo nocturnos. O como se maneja en muchas entidades financieras, el servicio es solamente de lunes a viernes 8 horitas, ¿sí? No más, o 9 horas. Entonces, dependiendo la cantidad de tiempo, usted tiene que establecer unas programaciones y mirar si necesita un recurso humano adicional para poder dar los descansos de este personal cuando cumplen la máxima jornada permitida. Entonces, de ahí que es importante que usted pueda calcular cuántas son las personas que necesita para cumplir con ese recurso. Uno, para contar con el backup de personal, que sean preferiblemente siempre las mismas personas las que le van a cumplir a usted los descansos de ese personal, no estar rotando el personal porque pues eso va a generar fallas en el sistema de seguridad, va a generar malestar en el cliente por la rotación de las personas que van a conocer mucho su empresa y pues no lo conocen a todos los vigilantes, no se sabe si tienen la inducción. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta dentro de los procesos de programación. Igualmente, ¿qué es lo que está autorizado a nivel de inducciones? Hay acuerdos comerciales con determinadas empresas por la razón de ser o la operación que manejan, que es muy delicada y entonces requieren que, por ejemplo, un vigilante que va a entrar cumpla con una semana de entrenamiento antes de soltarle el proceso, ¿sí? Otros, con 8 horas es suficiente, ¿sí? En otros, son 3 días que exige el cliente y muchas veces exige que vaya unos días de día, unos días de noche para que entienda realmente cuál es el proceso que va a manejar y cuáles son las funciones que va a tener a cargo, ¿sí? Entonces, eso es importante. En el sector aeroportuario, pues por ejemplo, las personas que trabajan en el sector aeroportuario tienen que cumplir con una serie de capacitaciones. Por ejemplo, está el curso de mercancías peligrosas, entonces la persona tiene que tomar ese curso y aprobarlo. Tienen otro curso
que es como más específico dependiendo de los puestos que va a desempeñar, los filtros en los que va a estar a nivel internacional o nacional, entonces también tiene que aprobar esos cursos. Si aprueba esos cursos y cumple con ciertos estándares a nivel de seguridad, pues la persona puede ingresar. Pueda que presente los cursos y no apruebe, entonces simplemente no va a ingresar, pero cada uno de esos cursos pues va a ser un egreso económico que va a tener la compañía para poder garantizar que el material humano cumple con los estándares que el cliente está necesitando. Entonces, esto es importante que lo evalúe también el coordinador. Todos estos procesos necesariamente van a afectar la parte de nómina. Entonces, ahí vamos a tener nosotros en cuenta cuáles son los turnos acordados y algo importante, cuándo son las fechas de reporte a nómina que usted tiene establecidas para poder entregar esa programación y que le paguen adecuadamente al funcionario. Hay ciertas cosas que alteran esos procesos de nómina. Por ejemplo, los permisos que los funcionarios requieren de vez en cuando. Hay permisos que son, digamos, descontados dentro de la nómina y hay permisos que son pagos, ¿sí? Algunos permisos legalmente, por ejemplo, el caso del Día de la Familia. Hay que establecer unas estrategias de cómo hace uno para semestralmente a toda la nómina que uno tiene cumplir con ese requerimiento legal que exige el Estado. Mientras que hay otros permisos que de pronto son necesidades que tienen los funcionarios y solicitan eso, pues se debe contar con la posibilidad de tener un cubrimiento y garantizar el bienestar de los mismos funcionarios. Hay permisos médicos, permisos por citaciones judiciales y tenemos los permisos por calamidad que tienen establecidas también unas fechas desde el punto de vista legal. Todas estas situaciones pues van a afectar la nómina y se tiene que tener la posibilidad de hacer un reporte adecuado de cada una de esas situaciones para que nómina tenga en cuenta eso y pues no se vaya a generar afectación dentro de la mesada de los funcionarios, pues generando pues malestar y ciertas situaciones que pueden llegar a afectar la parte motivacional de los empleados. Los procesos de inducción a puesto, pues hombre, también ciertas empresas tienen ciertas condiciones dentro de la parte de nómina que va a afectar también la parte salarial, entonces es importante tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y es importante también la documentación exigida por el cliente. Hay clientes, por ejemplo, que exigen mensualmente que la empresa demuestre los aportes parafiscales para garantizar de que los empleados están cubiertos con ARL, EPS, fondo de pensiones, todo ese tipo de cosas. Entonces exigen mensualmente enviárseles ese tipo de documentación. Todo eso debe ser coordinado pues, por el señor a cargo del contrato, en este caso el coordinador de operaciones. Dentro de esta parte, digamos que lo que tiene que ver con nómina, siempre tiene que haber una correlación muy directa con el personal de esta área, precisamente para tener unos acuerdos de reportes, cómo se hacen reportes cuando se presenta algún error, entonces cómo hacemos para evitar esas fallas y en caso de que se presenten, cómo se hacen los reportes para poder garantizar las condiciones salariales de los funcionarios. Otra de las actividades que tiene que tener en cuenta nuestro coordinador de operaciones en seguridad tiene que ver con el modus operandi delincuencial. Recordemos rápidamente qué es el modus operandi delincuencial. Se dice que el modus operandi delincuencial es el análisis de los esquemas intelectuales, estrategias generadas por los delincuentes en las diversas formas utilizadas de delito. Eso es el modus operandi delincuencial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta la forma de pensar, la forma de actuar, las estrategias que diseña el delincuente para vulnerar los sistemas de seguridad y engañar al personal de seguridad. Nosotros podemos decir a grandes rasgos que la delincuencia la podemos clasificar en delincuencia común y delincuencia organizada y cada una tiene una forma de accionar. Hablemos rápidamente de algunas de las estrategias utilizadas por la delincuencia común. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el raponazo, muy presentado, digamos, a nivel de transporte público en las vías. Entonces, esta es una de las principales modalidades que se presenta. Tenemos otro que es el hurto de bicicletas, ¿sí? Una afectación que se presenta bastante a la ciudadanía, que es el hurto de celulares. Incluso
La ley 2197 de enero 25 del año 2022 generó un aumento de penas para todo este tipo de conductas. Y si la persona es reincidente, pues va a tener una mayor pena. ¿Qué es lo que se busca? Pues tratar de minimizar este tipo de situaciones a nivel social. Tenemos también otra de las modalidades que es muy presentada, sobre todo a nivel de servicios públicos de transporte, que es lo que se conoce como la cirugía, que es cuando le abren la chaqueta o le cortan el bolso a las personas y le sacan los elementos, y cuando la persona se baja es que se da cuenta que le rompieron la chaqueta y le sacaron los elementos. Tenemos otra que es el taquillazo, que es el famoso hurto que se presenta a nivel financiero. Tenemos también el paquete chileno, el cosquilleo, que yo creo que es una de las donde se necesita muchísima habilidad por parte de los delincuentes, porque es meterle la mano dentro de los bolsillos a la persona y sacarle sin que se den cuenta sus elementos. Entonces, esto es lo más utilizado a nivel de delincuencia común. Pero también tenemos la delincuencia organizada. La delincuencia organizada entonces ya son estructuras, son empresas dedicadas a actividades criminales, como por ejemplo los famosos hackers, que ellos están encargados de vulnerar los sistemas de seguridad, romper los controles que tienen los firewall y poder ingresar a redes de información. Las redes bancarias, que se han visto afectadas más de una vez. Tenemos nosotros los sistemas de seguridad de defensa de algunos países, ¿sí? En Colombia se ha presentado vulneración a los sistemas de control y seguridad que maneja la policía, el ejército. Entonces, eso es importante, qué controles tiene la compañía, el cliente, para minimizar estas posibles, o de pronto, qué tan llamativa es para poderla vulnerar a nivel de sistemas informáticos. Tenemos la extorsión. Aquí es muy importante, la extorsión no siempre se hace por dinero, ¿sí? Aquí podemos de pronto el pago en especies, o sea, yo puedo extorsionar a una persona porque conozco algo de él que no se conviene que se sepa a nivel social, pero lo puedo obligar a que me saque información de determinada empresa, que me cuente cuáles son las rutinas, las actividades que maneja el gerente, ¿sí? Si estoy planeando un secuestro y yo sé cuáles son los hábitos, las rutinas de esa persona, a qué horas ingresa, a qué horas sale de la compañía, cuáles son las rutas, pues fácilmente puedo llegar a hacer esto. Entonces, esta es una de las modalidades, también conocida como penetración. Utilizar a alguien que ya está dentro de una compañía para que él me dé lo que yo necesito y poder llegar a utilizar esa información para generar un delito. También tenemos nosotros el secuestro. Secuestros creo que en Colombia se presentan de todas las modalidades y todas las formas. Está el secuestro masivo, el secuestro individual, el secuestro en la iglesia, el secuestro en la casa, el secuestro en las oficinas, secuestro en las universidades. Aquí secuestran en todas partes. Entonces es importante desarrollar conductas frente a las rutinas que tiene una persona, un ejecutivo o en una empresa para minimizar y evitar este tipo de situaciones. Tenemos también el terrorismo, ¿sí? Y el terrorismo, pues desafortunadamente la gente lo asocia mucho a los explosivos, ¿sí? Puede llegar a presentarse esta situación, ¿sí? Las amenazas terroristas por teléfono. Entonces, esa es una de las modalidades. Incluso dentro de la parte de seguridad se deben tener unos planes y protocolos para cuando se recibe una amenaza terrorista, cuál es el documento, qué se debe solicitar de información, qué debe tener en cuenta la persona que está recibiendo una amenaza terrorista telefónica para plasmar esta información y poder determinar qué estrategias se van a generar. ¿Cuál es el protocolo? ¿A quién se le informa? ¿Al jefe de seguridad? ¿Al gerente? O sea, todo debe tener un proceso y debe estar definido paso a paso qué debe hacer la persona. Esto en cuanto al terrorismo. Entonces, puede ser por atentados, puede ser por amenazas, o sea, hay muchas modalidades que se pueden llegar a generar. Tenemos también el fleteo, muy común dentro de la parte de seguridad financiera, ¿sí? Las personas que retiran grandes cantidades de dinero y son víctimas de un asalto después de que salen de la entidad financiera. Está la falsificación, puede ser falsificación de moneda, falsificación de productos, incluso alimenticios han falsificado acá. Entonces es importante tener en cuenta qué controles tienen las empresas para minimizar o evitar que su marca, su imagen, sus envases
lleguen a ser utilizados para la falsificación del producto que están utilizando. Tráfico humano, otra de las modalidades, desafortunadamente está muy de moda, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con procesos de esclavitud o prostitución. Entonces aquí le ofrecen a las personas sitios de modelaje que los van a hacer famosos, no sé qué, y terminan metidos en redes donde ni más que se vuelve a saber de la persona. Entonces es importante todo este tipo de situaciones a fin de minimizar estos riesgos. Recordemos que hace mucho tiempo el caso de las empleadas domésticas fueron utilizadas para sacar información de familias adineradas o con buena posición social, ¿sí? Incluso muchas de estas personas que entraban a trabajar eran pertenecientes a organizaciones criminales que entraban, cumplían con todos los requerimientos de selección y entraban a trabajar y eran las primeras que estaban ayudando a secuestrar a las personas que la tenían contratada. Entonces todo esto es parte de lo que tiene que verse con la delincuencia, las modalidades delincuenciales, y es importante que el coordinador de operaciones conozca para que él mismo pueda, primero, determinar cuáles son los riesgos frente a cada una de estas eventualidades que el cliente está administrando o tenemos que administrarle al cliente para darle unas pautas de seguridad. Y segundo, pues conociendo estas estadísticas, conociendo las modalidades que se están presentando, pues igualmente pueda entrenar o capacitar al personal que va a manejar esta situación. O sea, un vigilante en un almacén de grandes superficies que no sabe cómo están hurtando en ese almacén, pues realmente no es mucho lo que vaya a hacer para prevenir los hurtos aquí. Entonces es importante que el guarda de seguridad, el supervisor, el analista conozca cuáles son las estrategias utilizadas por los delincuentes para lograr generar estrategias creativas que me permitan disminuir y minimizar este tipo de situaciones. Otra de las estrategias o de las habilidades que debe tener el coordinador de seguridad, pues son los procesos de capacitación. Aquí es donde va a reunir a las personas para transmitirle todo lo que hemos estado hablando en cuanto a manejo de información, análisis de riesgos, las conductas que debe atender, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos, qué de nuevo ha salido. Entonces, ¿qué es la capacitación? La capacitación es un proceso dirigido a mejorar la productividad de cada uno de los empleados a través de programas de aprendizaje dirigidos a un objetivo claro. O sea, cada capacitación debe tener claro cuál es la finalidad de esa capacitación, cómo optimizar la forma de trabajar, ¿sí? Cómo mejorar las habilidades y competencias de los empleados. Por ejemplo, una de las competencias que se debe mejorar bastante es el manejo de los recursos tecnológicos. Les comentaba, a raíz de la pandemia, pues se le dio muchísimo énfasis a la tecnología, pero desafortunadamente no todas las personas manejan tecnología. La mayoría de la gente pues tiene un celular y sabe manejar el WhatsApp, las redes sociales, pero de ahí para allá ni siquiera saben cuáles son las técnicas mínimas para evitar que vayan a interceptar su celular, hackearle la información. Muchos casos se han visto de personas que les han hackeado el celular y le sacan, por ejemplo, toda una serie de fotografías. Y pues han salido fotografías íntimas que se publican en redes sociales y acaban con la imagen de una persona. Entonces, mucha gente está pendiente de qué es el último recurso tecnológico que ha salido para tenerlo y poder darse la importancia de que tiene lo último, pero no sabe cuáles son las medidas de seguridad para evitar ser víctima de este tipo de situaciones. Entonces, la capacitación va dirigida a eso, a mejorar esas competencias, esas habilidades, a actualizar el personal frente a las modalidades delincuenciales que se están presentando, incluso a que ellos mismos aporten cuáles son las estrategias desde su punto de vista que se pueden llegar a implementar para minimizar y mejorar los protocolos de seguridad. Esta comunicación debe ser asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Es compartir adecuadamente la información, tareas, solicitudes en otros procesos para minimizar errores y falencias que se puedan llegar a presentar. La comunicación asertiva también busca alinear los equipos de trabajo, ¿sí? Que todos vayan con un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar los riesgos
identificarnos con nuestro cliente, identificarnos con la organización, tener la camiseta puesta para poder manejar esa situación a nivel de seguridad. También la comunicación asertiva, que busca resolver efectivamente los problemas, desafíos y conflictos que se presentan dentro del proceso y las relaciones humanas en el diario vivir. Otro de los procesos es llegar a mejores acuerdos, soluciones o propuestas para la mejora continua. Recordemos que toda falla que se presenta, pues es importante determinar qué falló, pero que eso nos sirva para mejorar los estándares de seguridad y las competencias del personal. Desarrollar una cultura de respeto y un ambiente empático para mejorar el clima laboral, así como la motivación y satisfacción laboral. Recordemos que decíamos que uno de los aspectos es la inclusión cultural, o sea, que todas las personas deben ser partícipes, mejorar los procesos de convivencia. Esto es lo que se busca dentro de esta comunicación asertiva. Todo esto tiene que ver con un proceso que se llama formación motivacional. ¿Qué es la formación motivacional? Pues son los constantes desafíos para tratar de mejorar el ambiente laboral. Hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, se ha aumentado la carga laboral de los empleados frente a todas las situaciones que se ha presentado. La mayoría de las empresas lo primero que hace cuando necesita reducir costos operacionales es disminuir la parte en seguridad, y eso que hace que se le aumente el trabajo al personal de seguridad. Esas cargas laborales pues van a generar mayores niveles de estrés. Ese estrés pues ¿qué va a hacer? Generar mal ambiente, aumenta los conflictos entre los empleados y pues se disminuye la calidad en el trabajo y los procesos de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Mejorar la satisfacción de las personas. Tenemos que entrar en contacto con el área de bienestar para poder mejorar ese tipo de situación. Y aspecto importante, que ya lo hemos tocado varias veces, desarrollar las competencias a nivel digital, que las personas sepan manejar las diferentes apps que maneja la compañía en cuanto a reportes. Las áreas de salud ocupacional también están utilizando mucho para el reporte de incidentes, que reporten situaciones anómalas, las revistas que hacen los supervisores, mantener información en tiempo real es importante para la toma de decisiones. Entonces, eso es importante. ¿A dónde llega esta información? Pues aquí viene el cerebro de la organización, que es otra de las habilidades que debe manejar, y digamos que es otro de los procesos importantes que debe administrar un coordinador de seguridad, y son centrales de monitoreo. Pero entonces aquí viene algo importante. Dentro de las centrales de monitoreo, como su nombre lo dice, es monitorear, recibir información. Entonces podemos tener la central de monitoreo de radio. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Pues unas comunicaciones radiales donde el personal se reporta: mire, estoy bien, estoy en el puesto, todo chévere, no ha pasado nada. El supervisor le va a decir: ya pasé al puesto, no encontré novedad o encontré novedad. Y a eso se dedican las centrales de monitoreo radial. Tenemos también las centrales de monitoreo de alarmas. Entonces, pues ellas, ¿qué van a hacer? Cuando se presenta una activación de un sistema de alarma, autorizada o no autorizada, pues va a llegar el reporte y pues ahí la central empieza a administrar ese tipo de señales. Entonces, si son señales autorizadas, pues simplemente llama y confirma con el usuario. Si son señales no autorizadas, igualmente hay un protocolo para activar una respuesta inmediata, confirmar con el usuario y, de ser necesario, entonces ya se contacta a las autoridades para que vayan a hacer presencia. Hasta ahí. Eso básicamente es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en las centrales de monitoreo. Pero de pronto, y algo que se ha querido formar muchísimo y dentro de la filosofía de la seguridad METIS y lo que es el Instituto de Sicurex, hay una cosa que siempre se abogó y es el Command Center. Muchas personas piensan que el Command Center o puesto de comando es única y exclusivamente de las autoridades. No. Nosotros también podemos llegar a utilizar los Command Center. Incluso es la filosofía que se le está transmitiendo a la mayoría de empresas, de que la central de monitoreo, la central de radio, la conviertan en un Command Center. ¿Y qué es un Command Center?
Pues básicamente un command center es digamos, la posibilidad de tomar la información que les está llegando y convertirla en información de inteligencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues el análisis continuo de todo lo que les está llegando. ¿Qué le están reportando las personas? ¿Sí? Podemos utilizar nosotros también a la red de motorizados que tenemos para informar dónde hay manifestaciones, dónde hay bloqueos, dónde están arreglando vías. Toda esa información, por ejemplo, es atinente al personal de escoltas. Un personal de escoltas pues, debe tener la información en tiempo real de cuáles son las novedades que se están presentando en las vías y rutas para el transporte de sus ejecutivos. Entonces, esa información de primera mano es importante para que ellos puedan desarrollar su actividad. ¿Que hay un bloqueo? Pues se le avisa a los grupos que ya sabemos que utilizan eso y pueden desviar y obtener otra cosa y no pasó nada, ¿sí? ¿Cuáles entonces son las funciones que debe tener un command center? Pues básicamente son 3. 1, monitoreo. 2, soporte. Y 3, capacidad de respuesta. En monitoreo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues 1, toda la información que le está llegando de la central de alarmas y lo que le está llegando a través de las líneas de comunicación con vigilantes, supervisores, clientes, coordinadores, ¿sí? Hoy en día, pues son muchas las herramientas que se utilizan a nivel de información para poder, por ejemplo, ya las marcaciones en determinadas rondas o revistas no es simplemente el tag allá donde llega la persona y después llega a la central y descarga la información digital que ha capturado eso. Hoy en día con el mismo celular se hace ese reporte, en tiempo real llega la información y se sabe exactamente el posicionamiento satelital de donde se hizo la marcación para evitar que se puedan llegar a presentar violaciones por parte de los mismos señores de seguridad, ¿sí? 2, el análisis de noticias, tanto noticieros radiales como información digital, información de periódicos. Entonces tiene que haber una persona especializada en el análisis de esas noticias, que me diga cuál es la tendencia, cuál es la proyección, cómo puede llegar a afectar los procesos de seguridad que nosotros estamos administrando. 3, tasas de accidentalidad. ¿Sí? Entonces eso también me permite, incluso con el área de salud ocupacional, proyectar estrategias para evitar o minimizar si se le está presentando a mi grupo de trabajo. 4, ¿cuáles son las tendencias delincuenciales? Igualmente, por ejemplo, los hurtos a entidades financieras, ¿cuándo se presentan más? ¿Los lunes, los martes, los miércoles, en la mañana o en la tarde? ¿Sí? Entonces eso me permite a mí reforzar la seguridad cuando se está presentando más este tipo de incidente y poder orientar los esfuerzos a nivel de reacción y respuesta. ¿Cuáles son los principales siniestros que se nos están presentando? El hurto, ¿sí? Los daños, hurto interno, hurto externo. Entonces, toda esa información es lo que vamos a procesar para poder determinar a nivel de monitoreo unas estrategias y poder anticipar ese tipo de situaciones. A nivel de soporte, pues ahí tenemos nosotros todo lo que son los servicios que se manejan en la central de comunicación, en el command center. Entonces podemos enviar las autoridades, podemos coordinar con la red de apoyo, podemos coordinar con supervisores propios, podemos coordinar con otras empresas. Entonces toda esa coordinación es importante que nosotros tengamos en cuenta para poder mejorar los procesos de seguridad. Y la respuesta, ¿cómo va a ser? 1, inmediata. Y 2, coordinada. O sea, no es de que se manda una respuesta a ver si llega o no. No, hay unas estrategias para llegar y atender los incidentes, incluso para garantizar la seguridad de nuestros propios operativos cuando atienden una situación de estas y evitar ser víctimas de la delincuencia. Eso, básicamente, son las principales funciones y responsabilidades que tienen los coordinadores a nivel de la gestión operativa que tienen ellos. Ya más adelante podemos seguir profundizando en estos temas, habrán otros docentes que van a profundizar en estos temas, pero este es el principal componente para que ustedes tengan en cuenta todo el abanico de estrategias, opciones que tienen como coordinadores de operaciones en seguridad.